Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, como siempre les digo, dependiendo cuando miren este video. Bienvenidos a la unidad 3 de Introducción a la Psicología. Espero que estén leyendo el material, que estén realizando las actividades que les permita a ustedes ir interiorizando el conocimiento que nosotros intentamos hacerles llegar. La idea es que ya puedan encontrarse bastante avanzados con la lectura y que si tienen alguna duda puedan consultarnos, ya que el 30 de octubre es el primer parcial. Un primer parcial que se hará múltiple opción a través del aula virtual, luego le pondremos la disponibilidad de horarios y eso, todo atento a que todos puedan realizarlo según sus horarios y sus disponibilidades laborales. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de la unidad 3. Espérenme un segundito. Ahí va. Vamos a hablar un poco acerca de la unidad 3, que es la exploración de la mente y del comportamiento. Yo creo que ustedes al leer este libro se habrán encontrado con la misma sensación que todos los tenemos, que es qué de cosas que hay, qué de conceptos que hay, y esos conceptos nos cuestan establecer un hilo conductor, ¿no? Es por esto que tanto el profe Ezequiel como yo lo que estamos intentando hacer es tratar de que los conocimientos que están en el libro, que si bien son los que tienen que ser evaluados, ustedes lo puedan entender y los puedan incorporar como parte del proceso de acercar el campo de acción, el campo teórico de los acompañantes terapéuticos a la psicología. En este caso nos vamos a encontrar con la unidad 3, donde es la exploración de la mente y del comportamiento. Esta unidad 3, yo cuando la leía y buscaba la mejor forma de explicarles a ustedes, la pensaba como dividida en dos partes. Por un lado, la primera parte, que es la que voy a hablar ahora, acerca de las ilusiones o los sesgos, según la psicología social cognitiva, según la percepción social, según el trato social. Y la segunda parte, que es la incorporación de cuestiones científicas para poder trabajar acerca de la lectura, para llamarlo de alguna manera, de lo que es la mente y el comportamiento. Lectura me refiero a la posibilidad de que se pueda ver en resultados cuestiones que yo investigo, observo acerca de lo relacionado a la mente y al comportamiento humano. Ustedes apenas abren este libro se van a encontrar con lo que es la psicología social cognitiva, ¿no? Que me parece importante que podamos rever qué es la psicología social cognitiva, que nos va a llevar a estudiar esos sesgos, que ya los vamos a mencionar, y por qué hacemos referencia al trato social o la percepción social. Primero que nada, remontémonos a la definición de lo que es psicología social cognitiva, que es el estudio de la conducta social, centrándose en los aspectos de la percepción y categorización de fenómenos sociales que mediatizan y orientan. Ya vamos a ver que esto de la percepción y la categorización de los fenómenos sociales nos pueden llevar a sesgos o a errores que hagan que nosotros hagamos ciertas, valga la redundancia, ciertas creencias que existen por esta cuestión de la interacción que mediatiza nuestras creencias. Por otro lado, tenemos el trato social o la percepción social, que esto ya está más relacionado a la interacción que nosotros tenemos entre las personas. A ver, ¿a qué me refiero con percepción social? A las cuestiones que nos surgen de la interacción en nuestros diferentes ámbitos de vida, en nuestros diferentes lugares, a las creencias que nos vienen relacionadas de eso. No tanto una cuestión de uno, sino algo más relacionados con las esferas de la vida cotidiana en los que estamos acostumbrados a transitar. Bien, vamos a ir por la primera parte, vamos a esta cuestión más de lo que es la psicología social cognitiva.
cuáles son las ilusiones que pueden afectar nuestras creencias o nuestros pensamientos. Por un lado tenemos la introspección, ¿no? Que es lo que los autores lo llaman como el sesgo del autoservicio, que es como la ilusión de la autopercepción. Va relacionado a, básicamente, lo que yo me creo. A ver, va relacionado a las creencias, a la autoeficacia que cada uno tenemos sobre nosotros mismos, que muchas veces hacen que actuemos de una manera y tengamos errores, dificultades en la ejecución de nuestro comportamiento. Por otro lado, tenemos lo que es el efecto Barnum, que es aceptar de sí mismo descripciones cuando el efecto es ambiguo. Un claro ejemplo que ustedes van a ver, y ahí en el libro tienen más ejemplos, yo solo en estas guías de video lo que hago es priorizar. No quiere decir que la otra información no sea importante, yo simplemente trato de organizarles el estudio a ustedes. Retomo, efecto Barnum, que es aceptar descripciones de sí mismo cuando el efecto de algo es ambiguo. Un claro ejemplo que nos puede llevar a muchas discusiones y muchas controversias es el horóscopo. El horóscopo, ¿vieron cuando da esas descripciones de decir en la que todos de una manera u otra podemos encajar o nos sentimos cómodos? Bueno, esa es una ilusión que afecta el pensamiento. Y muchas veces nosotros vamos a actuar como nos dice ese horóscopo y en realidad no es así. Por último, dentro de estas ilusiones que estamos hablando acerca de la psicología social cognitiva, está la ilusión del conocimiento retrospectivo. ¿Qué es retrospectivo? Es algo antiguo o algo que nosotros teníamos. Es decir, que es cuando el individuo cree que tenía una opinión sobre un tema y cuando realmente se pone a interiorizar o se pone a ver estas cuestiones, esa opinión no existía o era otra distinta. Como verán, estas cuestiones que estamos mencionando hacen referencia más al self de cada uno. Recuerden que les dije psicología social cognitiva y por el otro lado vamos a ver lo que es percepción social o trato social, ¿no? Ahí, bueno, después diversos autores mencionan que la confiabilidad de la introspección es relativa, entonces la psicología social cognitiva habla que muchas veces no llegamos a juicios descriptivos sobre nosotros mismos, sobre los demás, pero ¿qué es lo que nos enseña? Que hay errores que son básicamente predecibles si nosotros tenemos en cuenta estas cuestiones que yo les acabo de mencionar. Retomo, psicología social cognitiva, percepción social o trato social, que es las creencias que nos surgen acerca de el trato que nosotros tenemos con los otros en nuestras distintas esferas de la vida cotidiana. Dentro de las ilusiones que pueden afectar el pensamiento tenemos la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión. Esto es algo bastante conocido, no sé si ustedes lo conocen, que es relacionado a la falsa creencia que tiene sobre alguien, sobre uno mismo, sobre alumnos, sobre un novio, que después nosotros decimos, sí, porque él me está engañando, ¿no? Sí. Entonces nosotros buscamos, hasta ver si nosotros podemos confirmar eso. Error fundamental de la atribución. A mí se me ocurre un ejemplo que es lo que ocurre, algo muy característico en la adolescencia, que son las influencias situacionales que aluden a cuestiones contextuales, ¿no? Que, por ejemplo, es cuando el momento se está formando la personalidad y nosotros vamos a actuar según el contexto, según nuestros amigos, y eso va a hacer que se forme una personalidad determinada. En el desarrollo del libro, ustedes van a ver que más allá de estas dos diferenciaciones acerca de la psicología social cognitiva, la percepción social o el trato social, vamos a encontrar otras ilusiones que se mencionan, que son la ilusión de la importancia del ego, relacionada a cuando uno se considera el centro del universo. Seguramente muchos de ustedes se les viene un ejemplo rápidamente. Ilusiones de correlación,
cuando la mente busca disconformar creencias. Por ejemplo, no sé, yo tengo diabetes y entonces es por eso que yo duermo así, asá, o es por eso que así me pasa esto, sin tener ningún tipo de confirmación acerca de eso. E ilusiones de control, en el ejemplo que ustedes leerán en el libro, verán que está relacionado a ejemplos sobre jugadores, ¿no? En donde, bueno, trabajan con un grupo experimental y un grupo control e intentan los jugadores controlar situaciones a través del cambio de cartas en las que están haciendo ese experimento. Bien, como para que a ustedes les quede claro lo que vinimos viendo hasta acá, ¿qué pasa? La introspección y la percepción social nos exponen a ciertas ilusiones, que fueron las que nosotros vinimos mencionando hasta acá. Pero acuérdense que yo cuando comenté este video les dije que para nosotros poder categorizar, para poder explicitar, para poder legitimar nuestras concepciones sobre la naturaleza y el funcionamiento de lo psíquico, nos vamos a tener que regir, vamos a tener que tomar mayores herramientas que tengan rigores, conceptuales o definiciones más estrictas, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? A procedimientos demostrativos que se apoyen en evidencias que van más allá de la introspección, que es el estudio de uno mismo, y el trato social, que es la interacción con los otros. Súper importante para que puedan entender por qué nos fuimos de lo que es psicología social y trato social, ahora utilizar herramientas que nos permitan encontrar procedimientos con mayor rigor que nos permiten llegar a distintas evidencias para hablar acerca del funcionamiento de lo psíquico, de nuestra mente y de nuestro comportamiento. Una de las cosas que nos permite tener mayor rigor y mayor precisión acerca de lo que nosotros queremos contar, lo que nosotros queremos decir, son las definiciones. Las definiciones allá lo habrán leído por la unidad 1, que es un descubrimiento que utilizó Sócrates, ¿no? Que nos permite ciertos conceptos sentar una base común de entendimiento. A ver, por ejemplo, que todos sepamos que si vemos esto es una botella, ¿no? Es una cuestión no solo histórica, sino una cuestión de consenso social. Nos encontramos con definiciones teóricas, que son aquellas que brindan una conceptualización del término a definir. Nos encontramos con definiciones tautológicas o circulares, son aquellas en las que nos cuesta llegar a un término. Incluyen siempre como las mismas palabras que no nos definen aquello que nosotros necesitamos saber. Y tenemos las definiciones operacionales, que son las que a mí me gustan y son las que usamos mucho en metodología de la investigación psicológica, que son aquellas que nos permiten a nosotros saber un porqué y un para qué de aquello que estamos hablando. Esas definiciones nosotros las vamos a utilizar en diversos experimentos acuérdense, para operacionalizar y encontrar evidencias que no nos dan o no nos dan lo suficientemente lo que es la psicología social cognitiva y el trato social. En esos experimentos, estos conceptos ya ustedes los van a encontrar como más familiares, o eso espero yo, en donde encontrarán lo que son las variables. No me voy a meter mucho en este tema porque el libro lo hace, simplemente les voy a hacer como un punteo acerca de lo que ustedes tienen que ver. Una variable que es todo un fenómeno susceptible de adoptar diferentes valores numéricos o bien de encontrarse en más de un estado posible. Esas variables ustedes las van a encontrar según diversos criterios, continuas o descontinuas, que eso nos va a llevar a la clasificación de las diferentes escalas que ustedes van a ver en el libro, nominal, intervalar, proporcional. Por otro lado, tenemos un criterio metodológico en donde nos encontramos con cuestiones hipotéticos conductuales y las que desde mi punto de vista son, disculpe, las
no sé si las más familiares o son las que nosotros tenemos a mano, que son las dependientes e independientes, que son las que utilizamos en la mayoría de los estudios que realizamos en la facultad. Otro criterio que también nos encontramos ahí son las variables relevantes e irrelevantes, y dentro de las irrelevantes, las causales y no causales. Definiciones, variables, ¿a dónde implementamos eso? La implementamos en diferentes tipos de investigaciones. Acá abran los ojos. ¿Por qué? Porque estas investigaciones son las que nos van a permitir tener mayor rigor científico acerca del comportamiento psíquico y de la conducta humana. Por un lado tenemos las investigaciones descriptivas, que son aquellas que nos permiten obtener mayor información acerca de un hecho que sucede. En este tipo de información podemos tener estudios de casos, que es cuando nos adentramos en algún caso, uno o más específicamente. Observación natural, si nos remitimos a esto, es aquella que realizaban los naturalistas en un comienzo. Es simplemente ir al campo y mantener un registro de una observación participante o no participante de lo que nosotros estamos realizando. Y por otro lado, que es el encuestamiento, que es lo que nos permite también llegar a una descripción del hecho, que, como dije antes, es la definición de lo que es psicología descriptiva, investigación descriptiva, que es aplicar diversas encuestas. Por otro lado, tenemos las investigaciones correlacionales, donde vamos a trabajar con variables dependientes e independientes, en donde nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuánto una depende de la otra o qué relación existen entre esas variables. Se me ocurre, por ejemplo, dar como ejemplo que recuerdo que en varios estudios que vi había una correlación entre lo que es el género y el delito, ¿no? Por ejemplo, había diversas investigaciones, decían que se encontraban más delitos en hombres que en mujeres. Es un ejemplo. Y por otro lado, la investigación experimental, que muchas veces acá tenemos como una confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que la disciplina experimental es algo que se puede aplicar a una sola vertiente de la psicología. Y no. Podemos hacer psicología educacional experimental, podemos hacer psicología laboral experimental. ¿A qué hago referencia con experimental? Es a la aplicación del método científico. Es a tener una hipótesis y que esa hipótesis pueda ser corroborada a través de los diferentes pasos que me indican en el método científico. Por último, nos vamos a encontrar con dos conceptos que ustedes también tienen que tener en cuenta. Por último, de las cosas que yo les estoy punteando, ustedes tienen que leer absolutamente todo. Ahí les va a dar un ejemplo del análisis factorial, que es un ejemplo para poder plasmar las emociones, teniendo en cuenta las relaciones con la investigación correlacional. Eso también léanlo, simplemente que no me pareció a mí como muy relevante para ponerlo acá, porque era algo que lo podían entender fácilmente. Por último, nos encontramos con el reduccionismo metodológico y el reduccionismo ontológico. Aquí llamamos reduccionismo metodológico, que es cuando nosotros queremos reducir o focalizar en diversas variables y en todas las que nosotros podemos tener a mano en el campo de acción. El reduccionismo ontológico está más relacionado a una cuestión de ver si el problema que yo estoy analizando es una cuestión, por ejemplo, psicológica, laboral, política, económica. Está más relacionado a decir a qué propósito va relacionado mi estudio o el estudio que yo estoy queriendo realizar. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta que hemos visto como una multiplicidad de cosas. Yo intento hacerles un hilo conductor para que a ustedes no les sea complicado, pero tengan en cuenta que la lectura de este libro es una cuestión bastante ecléctica, que a todos nos deja posicionados desde un mismo lado. Como siempre les digo, utilicen todos los medios de comunicación para realizar alguna duda.
comiencen a estudiar para el parcial que será múltiple opción y cualquier duda nos comunicamos a través de todos los canales que tenemos disponibles. Muchísimas gracias y hasta la próxima.